En 2011, Javier, un topógrafo español, participó en una expedición técnica en la cordillera de los Andes, en una zona fronteriza entre Chile y Argentina conocida como la Zona del Silencio. Durante 4 semanas, lo que comenzó como un desplazamiento controlado para la actualización cartográfica de un glaciar en retroceso, se transformó en una secuencia de decisiones fallidas, señales ignoradas y una progresiva pérdida de control sobre la misión y sobre ellos mismos. El equipo, compuesto por especialistas internacionales, confiaba en su tecnología de última generación y en los protocolos de seguridad estandarizados, diseñados para mitigar cualquier variable predecible. Sin embargo, la montaña presentó una variable que no figuraba en ningún manual. Un registro inesperado, una evidencia encontrada por azar en mitad de la nada, cambió el propósito del viaje y el destino de todos los implicados, convirtiendo un proyecto científico en un testimonio de la fragilidad humana. ¿En qué momento una misión científica deja de ser una exploración y se convierte en un pacto de silencio? Antes de revelarte qué contenían los últimos informes de la misión, comenta desde dónde estás viendo este documental y suscríbete al canal. Lo que sucedió después no consta en los archivos oficiales. El conflicto principal no surgió de una tormenta de nieve o una falla en los equipos, aunque ambas cosas ocurrieron. La verdadera crisis se desató por una decisión logística que se convirtió en un dilema moral irresoluble. A más de 5.000 metros de altitud, con el oxígeno enrarecido y la ayuda a días de distancia, el protocolo de la expedición era la única ley. Dicho protocolo, diseñado para garantizar el éxito de la misión y la supervivencia del equipo, se enfrentó a una realidad imprevista: la vida de un tercero. La estricta cadena de mando y los procedimientos operativos estándar, que debían ser su salvación, se convirtieron en el mecanismo de una condena, obligando a hombres de ciencia a tomar una decisión que pondría a prueba los límites de su propia humanidad. La expedición, catalogada como GA7, tenía un objetivo claro: realizar un levantamiento geodésico de alta precisión del glaciar Perito Moreno Sur, una masa de hielo cuyo retroceso acelerado preocupaba a la comunidad científica. Javier, con más de una década de experiencia, era el responsable de la estación total y los receptores GNSS. Su trabajo era metódico, una danza de números y coordenadas que convertía el caos de la naturaleza en datos comprensibles. Junto a él estaban Ricardo, el líder de la expedición, un geólogo veterano cuyo pragmatismo rayaba en la frialdad; Elena, la médica del equipo, cuya función era mantener al grupo operativo en condiciones extremas; y Mateo, el guía local, un hombre de la región cuya conexión con la montaña era más intuitiva que científica. La confianza en la planificación era absoluta. Cada jornada estaba programada, cada riesgo, teóricamente, calculado. El aislamiento era un factor conocido, una variable más en la ecuación de la misión. Los primeros 12 días transcurrieron según lo previsto. Los registros de campo de Javier muestran una progresión constante, con puntos de control establecidos y datos triangulados con éxito. La comunicación con la base, aunque esporádica debido a la topografía, confirmaba el avance. El ambiente en el equipo era profesional, centrado en la tarea. Sin embargo, las anotaciones personales en el diario de Elena ya reflejaban una tensión subyacente. Describía el silencio de la Zona del Silencio no como paz, sino como una presión constante sobre los oídos y la mente. El viento, el único sonido persistente, parecía erosionar no solo la roca, sino también la determinación. La falta de oxígeno a esa altitud comenzaba a manifestar sus efectos: fatiga crónica, dificultad para concentrarse y una leve pero persistente cefalea que afectaba a todos, excepto a Mateo, quien parecía inmune al entorno que los demás simplemente soportaban. El día 14, a las 11:34 de la mañana, hora local, todo cambió. Durante una travesía por una meseta expuesta a una altitud de 5.800 metros, el equipo encontró a un hombre. El registro oficial de la expedición, redactado posteriormente por Ricardo, lo describe como un obstáculo imprevisto. Era un alpinista, apenas consciente, resguardado precariamente tras una formación rocosa. Sufría de hipotermia severa y presentaba signos claros de edema cerebral de altitud, según el diagnóstico inicial de Elena. No pertenecía a su expedición. Los registros de la base confirmarían más tarde que formaba parte de un grupo reportado como desaparecido semanas atrás. Estaba vivo, pero su supervivencia dependía de una intervención inmediata y de un descenso urgente, recursos que el equipo de GA7 no poseía ni estaba autorizado a utilizar para un rescate no planificado. La lógica de la misión se impuso con una brutalidad inmediata. Ricardo, consultando el protocolo de operaciones en su dispositivo, fue tajante. El manual era explícito:
Cualquier desviación no autorizada que comprometiera la integridad de la misión y la seguridad del equipo estaba prohibida. Intentar un rescate en esas condiciones era logísticamente un suicidio. Requeriría abandonar equipo científico vital, consumir raciones y oxígeno destinados a su propio grupo y emprender un descenso lento y peligroso que los expondrían a un riesgo mortal. Javier, aplicando su propia mentalidad analítica, corroboró los cálculos de Ricardo. Las probabilidades de que el hombre sobreviviera al descenso y de que ellos mismos no sufrieran un accidente fatal eran prácticamente nulas. La ciencia, la lógica y el protocolo, las herramientas en las que siempre había confiado, le ofrecían una única y terrible conclusión: debían abandonarlo. Mientras Ricardo comunicaba a la base la situación, enmarcando el hallazgo como una fatalidad inalterable, Elena se arrodilló junto al alpinista. Dividida entre su juramento hipocrático y las órdenes directas de su líder, hizo lo único que podía: administrarle una dosis de dexametasona para el edema y analgésicos, un gesto de humanidad tan inútil como necesario para su propia conciencia. Fue en ese momento cuando Javier, movido por un impulso que no supo explicar, revisó la mochila del hombre. Dentro, junto a una cantimplora congelada y barritas energéticas, encontró una pequeña cámara digital. La batería aún conservaba una mínima carga. Lo que descubrió en la tarjeta de memoria no eran paisajes de la montaña, sino un diario en vídeo grabado por el propio alpinista en sus últimos momentos de lucidez. Ese registro no documentaba un accidente, sino una elección. Las grabaciones eran breves y erráticas, la voz del hombre quebrada por el frío y la hipoxia. En ellas, confesaba que su propio equipo se había visto obligado a tomar una decisión similar días atrás. Habían tenido que abandonar a un compañero herido tras una caída para poder seguir adelante, siguiendo lo que él mismo llamó un protocolo de supervivencia no escrito. Estaban siguiendo la ley implacable de la montaña, donde la supervivencia del grupo a menudo exige el sacrificio del individuo. Javier comprendió entonces que no estaban presenciando una tragedia aislada, sino el eslabón final de una cadena de decisiones brutales. La montaña no solo mataba con sus tormentas y su altitud, obligaba a los hombres a convertirse en cómplices de su crueldad, a repetir un ciclo de abandono para poder sobrevivir. La situación dejó de ser un dilema logístico para convertirse en una condena cíclica. La decisión final, tomada por Ricardo, fue una mera formalidad. Dejaron al hombre acurrucado tras la roca, con la última dosis de oxígeno de un pequeño cilindro de emergencia y la manta térmica de Elena. Un acto simbólico que no alteraría el resultado. Reanudaron la marcha. El silencio que se instaló en el equipo era diferente al de antes. Ya no era la ausencia de sonido, sino la presencia de un peso insoportable. Nadie hablaba, nadie se miraba. El crujido de sus botas sobre la nieve era lo único que rompía una quietud densa y acusadora. Cada paso que los alejaba de aquel punto se sentía como una traición, no solo a un desconocido, sino a una parte fundamental de sí mismos. Mateo caminaba al frente, su rostro inescrutable, como si ya hubiera presenciado esa misma escena innumerables veces. A medida que descendían a una cota más segura para establecer el siguiente campamento, la culpa comenzó a manifestarse en Javier de una forma tangible. Empezó a ver cosas, una silueta oscura contra el blanco infinito, siempre en el rabillo del ojo, en la lejanía. Al principio lo atribuyó a la fatiga, a un efecto óptico causado por el reflejo del sol en la nieve. Pero la figura persistía, una mancha inmóvil que parecía observar su avance. Se lo comentó a Elena, quien lo descartó como un síntoma de agotamiento extremo y estrés postraumático, una alucinación, producto de la hipoxia y la carga psicológica. Sin embargo, la paranoia de Javier se ancló en esa imagen, la sensación de ser seguido, juzgado por la montaña misma, se convirtió en una certeza que sus instrumentos no podían medir ni desmentir. El equipo de comunicaciones, que hasta ese momento había funcionado con una fiabilidad aceptable, comenzó a fallar.
Las transmisiones con la base se llenaron de estática. Las voces se volvían ininteligibles antes de cortarse por completo. Ricardo pasó horas intentando restablecer un enlace estable, su frustración creciendo con cada intento fallido. Este fallo técnico, aunque común en esas latitudes, exacerbó la sensación de aislamiento total. Estaban solos, no solo geográficamente, sino también con la decisión que habían tomado. La avería del equipo de radio parecía un reflejo de su propia ruptura interna. Habían cortado lazos con la civilización y sus códigos morales, y ahora, la tecnología que los unía a ese mundo también los abandonaba, dejándolos a merced de la montaña y de su propio silencio. La dinámica del grupo se desintegró rápidamente. Ricardo, sintiendo que perdía el control, se volvió más autoritario y agresivo, exigiendo un ritmo de marcha que bordeaba la imprudencia. Sus órdenes eran secas, desprovistas de cualquier empatía. Elena se replegó sobre sí misma, realizando sus tareas médicas de forma mecánica, sus ojos constantemente enrojecidos. A menudo, Javier la oía llorar en silencio en su tienda durante la noche. Mateo, por su parte, se limitaba a seguir caminando, su expresión una máscara de resignación. El pacto de silencio que habían sellado en aquella meseta los había atrapado. No hablar de lo sucedido se convirtió en una regla no escrita, pero el tema estaba presente en cada gesto, en cada mirada evitada, envenenando el aire que respiraban, ya de por sí enrarecido. Durante los 2 días siguientes, una extraña sensación de desorientación se apoderó de Javier. Como topógrafo, su sentido de la ubicación era su mayor fortaleza. Sin embargo, a pesar de que sus instrumentos indicaban que seguían la ruta correcta, los parajes les resultaban extrañamente familiares. Las formaciones rocosas, las grietas en el glaciar, todo parecía repetirse. Tenía la inquietante certeza de que estaban caminando en círculos, atrapados en un bucle topográfico que desafiaba la lógica de sus mapas y su GPS. Ricardo desestimó sus preocupaciones como un signo más de fatiga mental, insistiendo en que los datos de los satélites eran infalibles. Pero Javier no podía evitar la sensación de que la montaña estaba jugando con ellos, devolviéndolos una y otra vez al escenario de su fracaso moral. La paranoia de Javier se intensificó. La silueta que veía en la distancia ya no era una mancha borrosa, sino una figura claramente definida, inmóvil, observándolos desde las cornisas superiores. En su diario de campo, sus anotaciones técnicas comenzaron a mezclarse con dibujos de esa figura, acompañados de preguntas febriles. ¿Nos sigue o siempre ha estado ahí? Empezó a dudar de sus propios instrumentos, limpiando las lentes de la estación total una y otra vez, reiniciando el receptor GNSS, buscando un error técnico que explicara la inconsistencia entre lo que los datos decían y lo que la realidad le mostraba. Su fe en la precisión y la certeza, los pilares de su profesión y de su propia identidad, se estaba desmoronando. La lógica ya no era un refugio, sino una jaula que le impedía aceptar lo que sus sentidos le gritaban. Una tarde, mientras revisaba el inventario de suministros, Elena descubrió una discrepancia. Faltaba una caja de raciones de emergencia y 2 cilindros pequeños de oxígeno. Ricardo montó en cólera, acusando a alguien de negligencia o, peor aún, de sabotaje. La sospecha flotó en el aire helado, envenenando aún más las relaciones. Cada miembro del equipo se convirtió en un posible culpable. ¿Alguien había tomado los suministros en un acto de pánico egoísta? ¿O acaso se habían perdido durante la marcha, una simple consecuencia del agotamiento y la falta de atención? La pérdida, aunque no crítica para su supervivencia inmediata, rompió el último vestigio de confianza que quedaba entre ellos. Ahora no solo desconfiaban de la montaña, sino también los unos de los otros. El punto de no retorno llegó en forma de una tormenta, un viento blanco, como lo llamaba Mateo. Se materializó en cuestión de minutos, una pared de nieve y viento que borró el mundo y redujo la visibilidad a cero. Se vieron obligados a montar un campamento de emergencia en una pequeña repisa, apenas protegidos por un saliente de roca. Atrapados en sus tiendas durante 36 horas, el confinamiento forzado actuó como un catalizador psicológico. El sonido incesante del viento contra la lona era como un grito constante, impidiéndoles dormir, pensar o escapar de sus propios pensamientos. La proximidad física y la distancia emocional crearon una atmósfera claustrofóbica e insoportable. Fue durante esa tormenta cuando la cordura de Javier comenzó a fracturarse de forma visible.
Javier afirmó haber oído una voz en el viento. No eran palabras claras, sino un murmullo rítmico, casi un lamento, que parecía filtrarse a través del rugido de la tormenta. Insistió en que era la voz del alpinista que habían abandonado. Ricardo lo mandó a callar bruscamente, diciéndole que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero Elena, a pesar de su escepticismo científico, no pudo evitar sentir un escalofrío. La presión psicológica había alcanzado un punto de quiebre. El aislamiento, la culpa y el miedo se habían fusionado en una alucinación auditiva compartida, o al menos en la posibilidad de una. La frontera entre la realidad objetiva y la percepción subjetiva se había disuelto por completo en el caos blanco de la tormenta. Cuando la tormenta amainó, encontraron que parte de su equipo había quedado sepultado bajo una gruesa capa de nieve. Entre las pérdidas se encontraba una de las balizas de localización personal. Aunque tenían otra de repuesto, el incidente fue un recordatorio brutal de su vulnerabilidad. La montaña parecía estar despojándolos, pieza por pieza, de sus herramientas de seguridad, de su tecnología, obligándolos a enfrentarse a ella en sus propios términos. La expedición ya no se trataba de cartografiar un glaciar. Se había convertido en una simple y cruda lucha por la supervivencia, no solo contra los elementos, sino contra las consecuencias de sus propias acciones. El objetivo científico había sido olvidado, reemplazado por el deseo primario de escapar. El descenso final fue una prueba de resistencia física y mental. Mateo, por primera vez, tomó el liderazgo de forma explícita, guiándolos no con mapas o GPS, sino con un conocimiento innato del terreno. Navegaba a través de pasos que no aparecían en las cartas topográficas, encontrando rutas seguras como si la montaña se las susurrara al oído. Ricardo, el líder pragmático, ahora seguía en silencio, su autoridad rota. Javier caminaba como un autómata, sus ojos vacíos, fijos en la espalda de Mateo, habiendo abandonado por completo sus propios instrumentos de navegación. Elena se concentraba únicamente en poner un pie delante del otro. Eran 4 individuos unidos no por un objetivo común, sino por un trauma compartido, moviéndose a través del paisaje como fantasmas. La llegada al campamento base no fue un momento de celebración, sino de un alivio silencioso y hueco. Fueron recibidos por el equipo de apoyo, quienes notaron su estado de agotamiento extremo, pero no hicieron preguntas incómodas. La narrativa oficial, cuidadosamente construida por Ricardo durante las últimas horas del descenso, era que se habían enfrentado a condiciones meteorológicas inesperadamente adversas que habían provocado fallos en los equipos y retrasos en el cronograma. La misión, a pesar de los contratiempos, se consideraba un éxito parcial, ya que se había recopilado más del 70% de los datos requeridos. No hubo mención alguna al alpinista encontrado, no había cuerpo, no había testigos, solo un vacío en el informe que nadie se atrevió a señalar. La redacción del informe final fue un ejercicio de omisión deliberada. Javier observó cómo Ricardo seleccionaba cuidadosamente las palabras, describiendo las dificultades puramente en términos técnicos y medioambientales. El obstáculo imprevisto del día 14 fue eliminado de todos los registros. Los datos geodésicos recopilados fueron procesados y archivados, cumpliendo con los objetivos contractuales de la expedición. Oficialmente, GA7 había sido una misión exitosa llevada a cabo en condiciones desafiantes. La mentira, una vez plasmada en un documento oficial, adquirió el peso de la verdad. El secreto quedó sellado entre los 4 supervivientes, una carga invisible que cada uno llevaría de forma diferente, pero que los uniría para siempre en una complicidad silenciosa. El equipo se dispersó tan pronto como regresaron a la civilización. No hubo despedidas, cada uno tomó un camino diferente, ansiosos por dejar atrás la montaña y el recuerdo de lo que hicieron. Ricardo fue ascendido por su gestión de la crisis. Elena solicitó un traslado a un puesto administrativo, lejos del trabajo de campo. Mateo regresó a su pueblo en los Andes, a su vida silenciosa entre las cumbres que lo conocían mejor que nadie. Pero Javier no regresó del todo. El hombre que volvió de la montaña era una cáscara vacía, un topógrafo que ya no podía confiar en las coordenadas, un hombre de ciencia que había perdido la fe en la lógica. Los meses siguientes fueron un lento descenso a la apatía. Javier abandonó su profesión. La precisión de los mapas y la certeza de los números ahora le parecían una farsa. Un intento inútil de imponer un orden artificial a un mundo fundamentalmente caótico e indiferente. Pasaba las noches en vela, atormentado por el recuerdo de la decisión que tomaron y por la imagen de la silueta en la nieve. Una figura que ahora veía en cada esquina oscura, en cada multitud anónima. La misión se había cumplido, los datos se habían entregado,
pero el coste había sido su propia humanidad. La brújula ética que había definido su identidad se había roto irreparablemente en aquella meseta helada. Los informes psiquiátricos posteriores, solicitados por su familia, describen un cuadro de trastorno de estrés postraumático complejo, combinado con una profunda crisis existencial. Javier nunca habló explícitamente de lo que sucedió, pero sus delirios recurrentes giraban alrededor de ser perseguido en un paisaje blanco e infinito. Se obsesionó con la idea de los ciclos, de los errores que se repiten, convencido de que estaba condenado a revivir su decisión una y otra vez. Se aisló del mundo, encontrando un extraño consuelo en el silencio que tanto lo había atormentado en la montaña, como si al replicar las condiciones de su trauma, pudiera, de alguna manera, entenderlo o expiarlo. El glaciar Perito Moreno Sur sigue retrocediendo. Los datos recopilados con la expedición GA7 son utilizados hoy por climatólogos de todo el mundo para modelar los efectos del cambio climático. Son datos limpios, precisos y valiosos. Nadie que los consulte podría imaginar el precio que se pagó por ellos. La historia de la expedición se convirtió en una nota a pie de página en los anales de la exploración geodésica, un ejemplo de profesionalidad en condiciones extremas. La verdad, sin embargo, permanece congelada en la memoria de 4 personas y en la inmensidad silenciosa de los Andes, un testimonio de que a veces el mayor descubrimiento de una expedición no es lo que se encuentra, sino lo que se pierde en el camino. El informe oficial certificó que habían conquistado la montaña, pero ellos sabían la verdad. La montaña los había conquistado a ellos, dejando una parte de sus almas congelada para siempre junto a aquel hombre. Si crees que no toda expedición termina cuando se archiva el informe, comparte este vídeo. Suscríbete para más registros reales que nunca debieron ser ignorados. De acuerdo, aquí tienes el bloque 1, compuesto por 6 párrafos, siguiendo rigurosamente todas las directrices, el idioma y el formato solicitados. En 2011, Javier, un topógrafo español, participó en una expedición técnica en la cordillera de los Andes, en una zona fronteriza entre Chile y Argentina conocida como la Zona del Silencio. Durante 4 semanas, lo que comenzó como un desplazamiento controlado para la actualización cartográfica de un glaciar en retroceso, se transformó en una secuencia de decisiones fallidas, señales ignoradas y una progresiva pérdida de control sobre la misión y sobre ellos mismos. El equipo, compuesto por especialistas internacionales, confiaba plenamente en su tecnología de última generación y en los protocolos de seguridad estandarizados, diseñados meticulosamente para mitigar cualquier variable predecible en uno de los entornos más hostiles del planeta. Cada jornada estaba programada al minuto, cada riesgo cuantificado en tablas de probabilidad, y cada miembro del equipo operaba con la precisión de un mecanismo bien engrasado. La montaña, sin embargo, presentó una variable que no figuraba en ningún manual, un factor humano que rompía cualquier ecuación logística. Un registro inesperado, una evidencia encontrada por puro azar en mitad de la desolación blanca, cambió irrevocablemente el propósito del viaje y el destino de todos los implicados, convirtiendo un proyecto científico de vanguardia en un testimonio crudo y silencioso sobre la fragilidad humana y los límites de la obediencia. ¿En qué momento una misión científica deja de ser una exploración y se convierte en un pacto de silencio? Antes de revelarte qué contenían los últimos informes de la misión, comenta desde dónde estás viendo este documental y suscríbete al canal. Lo que sucedió después no consta en los archivos oficiales. El conflicto principal que fracturó la expedición GA7 no surgió de una tormenta de nieve súbita o de un fallo catastrófico en los equipos, aunque ambas cosas finalmente ocurrieron. La verdadera crisis, el punto de quiebre que envenenaría cada paso posterior, se desató por una decisión logística que se metamorfoseó en un dilema moral irresoluble. A más de 5.000 metros de altitud, con el oxígeno enrarecido mermando la capacidad de juicio y la ayuda real a días de distancia, el protocolo de la expedición era la única ley, un documento frío y pragmático diseñado para garantizar 2 objetivos por encima de todo: el éxito de la misión y la supervivencia del equipo designado. Dicho protocolo, su salvavidas teórico en un mar de hielo y roca, se enfrentó a una realidad imprevista y desesperada: la vida de un tercero, un alma anónima no contemplada en la planificación. La estricta cadena de mando y los procedimientos operativos estándar, que debían ser su salvación, se convirtieron en el mecanismo de una condena,
obligando a hombres y mujeres de ciencia a tomar una decisión que pondría a prueba los cimientos mismos de su propia humanidad. La expedición, catalogada oficialmente como GA7, tenía un objetivo claro y de considerable importancia científica: realizar un levantamiento geodésico de alta precisión del glaciar Perito Moreno Sur, una masa de hielo colosal cuyo retroceso acelerado preocupaba a la comunidad climática internacional. Javier, con 38 años y más de una década de experiencia en terrenos complejos, era el responsable de la estación total y los receptores GNSS. Su trabajo era metódico, una danza silenciosa de números, coordenadas y correcciones atmosféricas que buscaba convertir el caos sublime de la naturaleza en datos comprensibles y ordenados. Junto a él se encontraban Ricardo, el líder de la expedición, un geólogo veterano cuyo pragmatismo rayaba en la frialdad y cuya única lealtad era hacia el cumplimiento de los objetivos. Elena, la médica del equipo, una profesional competente cuya función era mantener al grupo operativo en condiciones extremas que desafiaban la fisiología humana. Y Mateo, el guía local argentino, un hombre de la región, de pocas palabras, cuya conexión con la montaña era más intuitiva y ancestral que científica. La confianza en la planificación era absoluta. Cada jornada estaba programada, cada ración contada, cada riesgo, teóricamente, calculado. El aislamiento era un factor conocido, una variable más en la compleja ecuación de la misión. Los primeros 12 días transcurrieron según lo previsto, una fase de normalidad operativa que más tarde recordarían con una nostalgia dolorosa. Los registros de campo de Javier, consultados para este documental, muestran una progresión constante y eficiente, con puntos de control establecidos con precisión milimétrica y datos triangulados con éxito a través de la red de satélites. La comunicación con la base, aunque esporádica debido a las barreras topográficas, confirmaba el avance según el cronograma. El ambiente en el equipo era profesional, enfocado en la tarea, con la camaradería funcional que nace de la interdependencia en entornos hostiles. Sin embargo, las anotaciones personales en el diario de Elena, a las que tuvimos acceso, ya reflejaban una tensión subyacente que los informes oficiales omitían. Describía el silencio de la zona del silencio no como una paz bienvenida, sino como una presión constante y palpable sobre los oídos y la mente, una ausencia de sonido que amplificaba los pensamientos. El viento, el único sonido persistente, parecía erosionar no solo la roca, sino también la determinación y la paciencia. La falta de oxígeno a esa altitud comenzaba a manifestar sus efectos insidiosos: fatiga crónica, dificultad para concentrarse en tareas complejas y una leve pero persistente cefalea que afectaba a todos, excepto a Mateo, quien parecía inmune al entorno que los demás simplemente soportaban. El día 14, a las 11:34 de la mañana, hora local, bajo un sol glacial que no ofrecía calor alguno, todo cambió. Durante una travesía por una meseta expuesta a una altitud de 5.800 metros, el equipo encontró a un hombre. El registro oficial de la expedición, redactado posteriormente por Ricardo, lo describe con una frialdad burocrática como un obstáculo imprevisto que requirió una reevaluación de la ruta. Era un alpinista, apenas consciente, resguardado precariamente tras una formación rocosa que le ofrecía una protección ilusoria contra el viento. Sufría de hipotermia severa, con temblores ya casi inexistentes, y presentaba signos claros de edema cerebral de altitud, según el diagnóstico inicial y urgente de Elena. No pertenecía a su expedición, no llevaba su equipo ni sus identificadores. Los registros de la base confirmarían más tarde que formaba parte de un grupo de montañistas independientes reportado como desaparecido semanas atrás. Estaba vivo, un hecho casi milagroso en esas condiciones, pero su supervivencia dependía de una intervención médica inmediata y, sobre todo, de un descenso urgente a una altitud menor. Dos recursos que el equipo de GA7 no poseía en excedente ni estaba autorizado a utilizar para un rescate no planificado que comprometía directamente la viabilidad de su propia misión. La lógica de la misión, codificada en el manual de operaciones, se impuso con una brutalidad inmediata y desapasionada. Ricardo, tras consultar el protocolo en su dispositivo electrónico con los dedos entumecidos, fue tajante, su voz desprovista de emoción. El manual era explícito: cualquier desviación no autorizada de la ruta o del plan operativo que comprometiera la integridad de la misión y la seguridad del equipo designado estaba terminantemente prohibida.
Intentar un rescate en esas condiciones era, desde un punto de vista logístico, un suicidio. Requeriría abandonar equipo científico vital valorado en cientos de miles de euros, consumir raciones de emergencia y un oxígeno precioso destinados a su propio grupo, y emprender un descenso lento, arduo y extremadamente peligroso, que los expondría a un riesgo mortal e inaceptable. Javier, aplicando su propia mentalidad analítica, corroboró los cálculos implícitos de Ricardo. Las probabilidades de que el hombre sobreviviera al descenso, incluso con su ayuda, y de que ellos mismos no sufrieran un accidente fatal en el proceso, eran prácticamente nulas. La ciencia, la lógica y el protocolo, las herramientas en las que siempre había confiado para dar sentido al mundo, le ofrecían una única y terrible conclusión: debían abandonarlo. De acuerdo, aquí tienes el bloque 2, compuesto por 7 párrafos, continuando la historia exactamente donde se quedó y siguiendo rigurosamente todas las directrices, el idioma y el formato solicitados. Mientras Ricardo comunicaba a la base la situación, enmarcando el hallazgo como una fatalidad inalterable y omitiendo cualquier detalle que pudiera interpretarse como una petición de ayuda, Elena se arrodilló junto al alpinista. Dividida entre su juramento hipocrático y las órdenes directas e inapelables de su líder, hizo lo único que su conciencia y el protocolo le permitían: administrarle una dosis de dexametasona para el edema cerebral y potentes analgésicos, un gesto de humanidad tan inútil como necesario para su propia supervivencia psicológica. Fue en ese preciso instante, mientras observaba la escena con una mezcla de parálisis y repulsión, cuando Javier, movido por un impulso que no supo explicar, un último intento de encontrar un dato que cambiara la ecuación, revisó la mochila del hombre. Dentro, junto a una cantimplora congelada y varias barritas energéticas intactas, encontró una pequeña cámara digital de acción. La batería, milagrosamente, aún conservaba una mínima carga. Lo que descubrió en la tarjeta de memoria no eran los majestuosos paisajes de la montaña, sino un diario en vídeo, grabado por el propio alpinista en sus últimos momentos de lucidez. Ese registro no documentaba un accidente fortuito, sino una elección deliberada y terrible, una historia que ahora, de forma perversa, se repetía. Las grabaciones eran breves y erráticas, fragmentos de un monólogo febril, la voz del hombre quebrada por el frío extremo y la hipoxia galopante. En ellas, con una claridad desoladora, confesaba que su propio equipo se había visto obligado a tomar una decisión idéntica días atrás. Habían tenido que abandonar a un compañero herido tras una grave caída para poder seguir adelante, siguiendo lo que él mismo llamó un protocolo de supervivencia no escrito, una ley no legislada pero universalmente aceptada en las altitudes extremas. Estaban siguiendo la lógica implacable de la montaña, donde la supervivencia del grupo a menudo exige el sacrificio del individuo. Javier comprendió entonces, con una náusea que le subió por la garganta, que no estaban presenciando una tragedia aislada, sino el eslabón final de una cadena de decisiones brutales y pragmáticas. La montaña no solo mataba con sus tormentas, sus grietas y su altitud, obligaba a los hombres a convertirse en cómplices de su crueldad, a repetir un ciclo de abandono para poder sobrevivir un día más. La situación dejó de ser un dilema logístico para convertirse en una condena cíclica, un espejo en el que se veían obligados a mirarse. La decisión final, tomada por Ricardo y ratificada por el silencio del resto, fue una mera formalidad, la ejecución de una sentencia ya dictada. Dejaron al hombre acurrucado tras la roca, con la última dosis de oxígeno de un pequeño cilindro de emergencia y la manta térmica de Elena cubriéndole. Un acto simbólico, casi un ritual funerario, que no alteraría el resultado, pero que les permitía aferrarse a un último vestigio de compasión. Reanudaron la marcha. El silencio que se instaló en el equipo era diferente al de antes. Ya no era la ausencia de sonido propia de la alta montaña, sino la presencia de un peso insoportable, una densidad en el aire que dificultaba la respiración casi tanto como la falta de oxígeno. Nadie hablaba, nadie se miraba. El crujido rítmico y monótono de sus botas sobre la nieve era lo único que rompía una quietud densa y acusadora. Cada paso que los alejaba de aquel punto se sentía como una traición, no solo a un desconocido, sino a una parte fundamental de sí mismos que habían decidido amputar para seguir adelante. Mateo caminaba al frente, su rostro inescrutable, como si ya hubiera presenciado esa misma escena innumerables veces a lo largo de su vida en los Andes. A medida que descendían a una cota más segura para establecer el siguiente campamento, la culpa comenzó a manifestarse en Javier de una forma tangible y perturbadora. Empezó a ver cosas, una silueta oscura contra el blanco infinito, siempre en el rabillo del ojo, en la lejanía de una cornisa o al final de un valle glaciar. Al principio lo atribuyó a la fatiga extrema,
a un efecto óptico causado por el reflejo del sol en la nieve, a la hipoxia leve pero constante. Buscó una explicación lógica, como siempre hacía. Pero la figura persistía, una mancha inmóvil y vertical en un paisaje horizontal que parecía observar su avance. Se lo comentó a Elena en voz baja, quien, tras un rápido examen de sus pupilas, lo descartó como un síntoma claro de agotamiento extremo y estrés postraumático agudo, una alucinación producto de la privación de oxígeno y de la carga psicológica insostenible del evento. Sin embargo, la paranoia de Javier se ancló en esa imagen con la fuerza de una certeza. La sensación de ser seguido, de ser juzgado por la montaña misma a través de esa presencia silenciosa, se convirtió en una verdad que sus instrumentos no podían medir ni desmentir. El equipo de comunicaciones, que hasta ese momento había funcionado con una fiabilidad aceptable dentro de las limitaciones del terreno, comenzó a fallar de forma sistemática. Las transmisiones programadas con la base se llenaron de una estática densa y crepitante. Las voces de los operadores se volvían ininteligibles, fragmentadas, antes de cortarse por completo en un siseo blanco. Ricardo pasó horas intentando restablecer un enlace estable, manipulando la antena, cambiando frecuencias, su frustración creciendo con cada intento fallido, hasta convertirse en una ira contenida. Este fallo técnico, aunque teóricamente común en esas latitudes debido a la ionosfera y la topografía, exacerbó la sensación de aislamiento total. Estaban solos, no solo geográficamente, sino también con la decisión que habían tomado, encapsulados en su propio secreto. La avería del equipo de radio parecía un reflejo físico de su propia ruptura interna. Habían cortado lazos con los códigos morales de la civilización, y ahora la tecnología que los unía a ese mundo también los abandonaba, dejándolos a merced de la montaña y de su propio silencio autoimpuesto. La dinámica del grupo se desintegró rápidamente en los días siguientes. Ricardo, sintiendo que perdía el control sobre los imprevistos, se volvió más autoritario y agresivo, exigiendo un ritmo de marcha que bordeaba la imprudencia, castigando cualquier pequeño retraso con reprimendas cortantes. Sus órdenes eran secas, desprovistas de cualquier empatía, centradas únicamente en la recolección de datos. Elena se replegó sobre sí misma, realizando sus tareas médicas y logísticas de forma mecánica, sus ojos constantemente enrojecidos y ocultos tras las gafas de glaciar. A menudo, Javier la oía llorar en silencio en su tienda durante las noches, un sollozo ahogado que el viento se llevaba. Mateo, por su parte, se limitaba a seguir caminando, su expresión una máscara de resignación, su silencio más profundo y pesado que nunca. El pacto de no hablar de lo sucedido se convirtió en una regla no escrita, pero el tema estaba presente en cada gesto, en cada mirada evitada, en cada ración compartida sin cruzar palabra, envenenando el aire que respiraban, ya de por sí peligrosamente enrarecido. La expedición se había convertido en una procesión de extraños. Durante los 2 días siguientes, una extraña y profunda sensación de desorientación se apoderó de Javier, atacando el núcleo de su identidad profesional. Como topógrafo, su sentido de la ubicación era su mayor fortaleza, una brújula interna perfeccionada durante años. Sin embargo, a pesar de que sus instrumentos de alta precisión, el receptor GNSS, la estación total, indicaban que seguían la ruta correcta, los parajes les resultaban extrañamente familiares. Las formaciones rocosas, las grietas específicas en el glaciar, la curvatura de una ladera, todo parecía repetirse como en un eco visual. Tenía la inquietante y creciente certeza de que estaban caminando en círculos, atrapados en un bucle topográfico que desafiaba la lógica de sus mapas y la infalibilidad de la señal satelital. Ricardo desestimó sus preocupaciones con un gesto de impaciencia, atribuyéndolas a un signo más de su creciente fatiga mental e insistiendo en que los datos de los satélites eran absolutos. Pero Javier no podía evitar la sensación de que la montaña estaba jugando con ellos, devolviéndolos una y otra vez, con una crueldad sutil, al escenario de su fracaso moral. De acuerdo, aquí tienes el bloque 3, compuesto por 7 párrafos, continuando la historia exactamente donde se quedó y siguiendo rigurosamente todas las directrices, el idioma y el formato solicitados. 3. La paranoia de Javier se intensificó,
mutando de una ansiedad difusa a una certeza metódica y aterradora. La silueta que veía en la distancia ya no era una mancha borrosa producto de la fatiga ocular, sino una figura claramente definida, inmóvil, observándolos desde las cornisas superiores con una paciencia inhumana. En su diario de campo, sus anotaciones técnicas, antes pulcras y ordenadas, comenzaron a mezclarse con dibujos febriles de esa figura, acompañados de preguntas que delataban su estado mental. ¿Nos sigue? ¿O siempre ha estado ahí? ¿Es una proyección o una presencia? Empezó a dudar de sus propios instrumentos, los mismos que habían sido una extensión de sus sentidos durante toda su carrera. Pasaba las horas de descanso limpiando las lentes de la estación total una y otra vez, reiniciando el receptor GNSS en busca de un error de software y realizando calibraciones redundantes, buscando desesperadamente un fallo técnico que explicara la creciente inconsistencia entre lo que los datos satelitales decían y lo que la realidad le mostraba. Su fe en la precisión y la certeza, los pilares de su profesión y de su propia identidad, se estaba desmoronando bajo el peso de una anomalía que no podía cuantificar. La lógica ya no era un refugio, sino una jaula que le impedía aceptar lo que sus sentidos le gritaban con una insistencia enloquecedora. Fue en la noche del 19º día, en un estado de agotamiento cercano al delirio, cuando Javier tomó una decisión que rompía con la cadena de mando. Incapaz de conciliar el sueño, salió de su tienda y se acercó a Mateo, que estaba sentado solo, observando las estrellas en un cielo de una claridad violenta. Sin mediar palabra, Javier simplemente le mostró su GPS, señalando la ruta que supuestamente seguían, y luego haciendo un gesto circular con la mano. Mateo lo miró durante un largo instante, su rostro surcado por arrugas profundas que parecían un mapa en sí mismo, y asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde el principio. Se metió la mano en un bolsillo interior de su anorak y sacó un pequeño bulto de cuero desgastado. Lo desdobló con cuidado, revelando un mapa. No era una carta topográfica moderna, sino un trozo de lona tratada, dibujada a mano con carbón y pigmentos naturales. Era un objeto de otro tiempo, un vestigio de un conocimiento que la ciencia de Javier había declarado obsoleto. En ese momento, el hombre de ciencia, desesperado, depositó su última esperanza en la sabiduría ancestral del hombre de la montaña, un acto que Ricardo habría considerado una traición a la misión. El mapa de Mateo era desconcertante. Carecía de coordenadas, curvas de nivel o cualquier referencia geodésica. En su lugar, el terreno estaba representado a través de símbolos y nombres que no figuraban en ninguna cartografía oficial. Valles glaciares eran descritos como pasos de gigantes dormidos, y picos afilados como dedos del viento. Pero lo que heló la sangre de Javier fue la sección que representaba la meseta que estaban atravesando. Estaba marcada con un dibujo en espiral y un nombre escrito en una caligrafía temblorosa: el laberinto de las almas perdidas. Según las anotaciones al margen, era una zona conocida por los antiguos habitantes de la región por confundir la brújula y el corazón, un lugar donde el camino se repite para aquellos que llevan una carga pesada. La contradicción era absoluta. Mientras su tecnología de millones de euros le aseguraba que avanzaban en línea recta, aquel trozo de lona le decía que estaban atrapados en un lugar definido no por su geografía, sino por su efecto en la psique humana. La advertencia inicial de Mateo, rutas que no perdonan a los que miran para otro lado, resonó en su mente con la fuerza de una sentencia. A la mañana siguiente, Javier, con el mapa de Mateo en la mano, confrontó a Ricardo. El diario de Elena describe la escena como breve y brutal. Javier intentó explicar la discrepancia, la posibilidad de que estuvieran geográficamente perdidos a pesar de lo que indicaba el GPS. Ricardo ni siquiera miró el mapa, lo apartó con un gesto de desprecio, acusando a Javier de sucumbir a la histeria de la altitud y de dejarse influenciar por las supersticiones de un guía local. Para Ricardo, la discusión era un acto de insubordinación que ponía en peligro la moral del equipo. Reafirmó su fe ciega en la tecnología y en el protocolo, declarando que cualquier desviación de la ruta planificada basada en un trozo de tela sucia sería motivo de un informe disciplinario grave. La brecha entre los dos hombres se hizo insalvable. Ricardo se atrincheró en la lógica inflexible de la misión, mientras que Javier se vio aislado con una verdad que era a la vez indemostrable y abrumadora. La expedición se dividió en dos realidades paralelas: la oficial, que seguía avanzando hacia su objetivo, y la secreta, que se hundía en un bucle de desesperación. Pocas horas después de la confrontación,
surgió una nueva falla técnica, más sutil pero infinitamente más perturbadora. Mientras procesaba los datos del día anterior, Javier detectó una anomalía en los registros temporales de la estación total y los receptores GNSS. Se trataba de microdiscrepancias, saltos de milisegundos en las marcas de tiempo que no se correspondían con la sincronización atómica de los satélites. Eran errores infinitesimales, invisibles para cualquiera que no los buscara específicamente, pero técnicamente imposibles. Los relojes atómicos son la base de todo el sistema de posicionamiento global. Su precisión es una constante universal. Un desfase, por pequeño que fuera, sugería una de dos posibilidades. O todo el sistema de satélites del mundo estaba fallando simultáneamente, o algo en su ubicación inmediata estaba distorsionando el tejido mismo del espacio-tiempo. Esta nueva evidencia, tan técnica e irrefutable, llevó la paranoia de Javier a un nuevo nivel. Ya no se trataba solo de un lugar que confundía la mente, sino de una zona donde las leyes fundamentales de la física parecían estar suspendidas. El horror ya no era solo psicológico, sino cósmico. Elena, aunque mantenía una fachada de escepticismo profesional, no podía ignorar la visible desintegración de Javier ni la creciente tiranía de Ricardo. Su formación médica la obligaba a considerar el estado de Javier como un caso clínico de psicosis de altitud, pero sus instintos le decían que algo más estaba ocurriendo. Comenzó a observar a Mateo con una atención renovada. Notó que el guía, lejos de la ruta oficial que Ricardo imponía, realizaba pequeños desvíos para tocar ciertas rocas o dejar pequeñas ofrendas de hojas de coca en cruces de caminos invisibles. Eran gestos discretos, casi imperceptibles, que parecían formar parte de una navegación paralela, un diálogo silencioso con la montaña. En su diario, Elena anotó: Mateo no está guiando a través de un paisaje, está negociando con él. Mientras nosotros intentamos imponer nuestra lógica, él obedece a otra. ¿Quién de nosotros está realmente perdido? Atrapada entre la negación de Ricardo y lo que parecía ser la locura de Javier, Elena empezó a documentar estos comportamientos, sintiendo que estaba siendo testigo de la colisión entre dos mundos, uno de ciencia y otro de conocimiento, y que su equipo estaba atrapado y pereciendo en la línea de falla. El catalizador de la tensión y la acumulación de anomalías empujaron a Javier a un punto de no retorno. Rechazado por su líder y armado con evidencias que nadie más quería aceptar, tomó una decisión que sellaría su destino dentro de la expedición. Continuaría realizando su trabajo oficial según las órdenes de Ricardo, proporcionando los datos que el líder de la misión esperaba. Sin embargo, en secreto, durante las noches, comenzó a llevar una doble contabilidad cartográfica. Utilizando el mapa de Mateo y sus propias observaciones de las estrellas y el terreno, empezó a trazar una segunda ruta, una cartografía alternativa de su viaje. Era un acto de rebelión silenciosa, un intento desesperado de encontrar una salida lógica a un problema que desafiaba la lógica. Se convirtió en un hombre dividido, operando en dos realidades, la del topógrafo que seguía el protocolo y del explorador perdido que seguía un mapa de leyendas. Esta duplicidad lo aisló por completo, pero también le dio un nuevo propósito. Ya no buscaba cumplir la misión, sino entender la naturaleza de la prisión en la que se encontraban. Su objetivo ya no era medir el glaciar, sino mapear el laberinto. De acuerdo. Aquí tienes el bloque 4, compuesto por 7 párrafos, continuando la historia exactamente donde se quedó y siguiendo rigurosamente todas las directrices, el idioma y el formato solicitados. La doble contabilidad cartográfica de Javier se convirtió en una obsesión nocturna, un ritual secreto llevado a cabo bajo la tenue luz de su linterna frontal, mientras el resto del campamento dormía un sueño inquieto. Noche tras noche superponía los datos brutos de sus instrumentos sobre las líneas simbólicas del mapa de Mateo, buscando una convergencia, una clave que la ciencia por sí sola no podía proporcionar. Dejó de buscar un error en su equipo y empezó a buscar un patrón en el error mismo. Tras días de análisis, creyó encontrarlo, una sutil desviación en la cresta de una morrena lateral que, según sus cálculos y la interpretación del antiguo mapa, podría actuar como un punto de ruptura en el bucle topográfico. No era una ruta lógica, implicaba un ascenso más pronunciado y un terreno más inestable, una elección que cualquier topógrafo desaconsejaría. Sin embargo, en la lógica perversa de aquel lugar, parecía la única opción viable. Preparó una argumentación puramente técnica para Ricardo, una justificación basada en la prevención de riesgos glaciares que ocultaba su verdadera y desesperada intención: probar si la sabiduría ancestral de Mateo podía tener éxito donde la tecnología de vanguardia había fracasado. Era su primera y quizás única oportunidad de corregir el rumbo. Javier presentó su propuesta a Ricardo no como una corrección, sino como una optimización. Argumentó, con datos fabricados sobre la marcha, que el análisis del radar de penetración terrestre sugería una alta probabilidad de grietas ocultas en la ruta oficial y que su alternativa, aunque más exigente, era estructuralmente más segura. Ricardo, aunque visiblemente escéptico y molesto por el desafío implícito a su autoridad, no pudo refutar una argumentación basada en la seguridad del equipo.
accedió a regañadientes, advirtiendo que cualquier retraso sería responsabilidad directa de Javier. Durante las primeras horas de la nueva ruta, una tensa esperanza se instaló en el ánimo de Javier. El terreno era nuevo, las formaciones rocosas no le resultaban familiares, pero la esperanza se desvaneció al mediodía. Al coronar una pequeña colina, se encontraron frente a un enorme bloque de roca errática con una distintiva veta de cuarzo, una formación que habían fotografiado y registrado en sus diarios 2 días antes. El fracaso fue absoluto y humillante. La montaña no solo los había devuelto al mismo punto, sino que parecía haberse burlado de su intento de escapar. Ricardo miró a Javier y su silencio fue más condenatorio que cualquier reprimenda. La credibilidad de Javier quedó destrozada. Tras el fallido intento de desvío, las anomalías se intensificaron y generalizaron, dejando de ser una experiencia exclusiva de Javier. Elena comenzó a registrar en su diario médico síntomas compartidos por todo el equipo, excepción de Mateo. Un persistente tinnitus de baja frecuencia, un zumbido que todos describían como el sonido de la electricidad estática, y un sabor metálico en la boca que no podía atribuirse a la deshidratación ni a la dieta. Eran síntomas sutiles que, aislados, no significaban nada, pero que en conjunto dibujaban un cuadro de exposición a un factor ambiental desconocido. La sensación de vigilancia también se volvió colectiva. Durante una parada para descansar, mientras Javier observaba la silueta en la lejanía, notó que Elena también miraba en la misma dirección, con el ceño fruncido. Sus miradas se cruzaron por un instante y aunque no dijeron nada, Javier supo que ya no estaba solo en su percepción. La presencia había dejado de ser una alucinación personal para convertirse en un hecho compartido, aunque tácito. La montaña ya no solo los observaba a ellos, ahora ellos también empezaban a observarla de vuelta, con un nuevo tipo de miedo. El punto de inflexión para Elena llegó durante la noche del día 22. Incapaz de dormir por el zumbido constante, revisaba sus notas cuando se dio cuenta de una discrepancia en su propio reloj digital, sincronizado por radiofrecuencia. Durante unos segundos, el segundero pareció congelarse antes de saltar hacia adelante para recuperar el tiempo perdido. Era el mismo tipo de microanomalía temporal que Javier le había descrito. En ese momento, la frontera entre la psicosis de Javier y una realidad objetivamente anómala se derrumbó para ella. Dejó su tienda y fue a la de Javier. No hubo acusaciones ni preguntas sobre su estado mental. Simplemente le pidió ver su cartografía secreta y las notas sobre las discrepancias temporales. Durante más de 1 hora, a la luz de una linterna, compararon sus respectivos registros. El mapa topográfico alternativo de Javier y el diario clínico de Elena. No era una alianza basada en la confianza, sino en la necesidad mutua de encontrar una explicación racional a lo irracional. Decidieron crear un único registro encubierto, un documento que fusionara los datos geodésicos, las observaciones ambientales y los síntomas fisiológicos en busca de un patrón que se les escapaba. Con el respaldo tácito de Elena, la estrategia de Javier evolucionó. Descartó la idea de encontrar una ruta de escape física y se centró en una nueva hipótesis. El fenómeno no era geográfico, sino reactivo. La montaña, o algo en ella, no los retenía pasivamente, sino que respondía activamente a sus acciones. Dejaron de intentar romper el bucle y comenzaron a analizar sus propios comportamientos como posibles desencadenantes. Cada vez que se preparaban para realizar una medición geodésica, montando la estación total y apuntando los prismas, anotaban meticulosamente cualquier cambio en el entorno o en sus propias percepciones. Se intensificaba el tinnitus, se volvía más nítida la silueta en la distancia, aparecían nuevas microfallas en los equipos, se convirtieron en científicos de su propia perdición, aplicando el método científico a su experiencia paranormal. Ricardo, ajeno a esta investigación paralela, los presionaba para acelerar la recolección de datos, sin darse cuenta de que cada nueva medición, cada intento de imponer su orden sobre el paisaje, podría estar reforzando los barrotes de su invisible prisión. El patrón, cuando finalmente se reveló en sus registros clandestinos, fue de una simplicidad aterradora y confirmó sus peores sospechas.
Existía una correlación directa e irrefutable entre sus actividades de cartografía y la intensidad de los fenómenos anómalos. Los picos de interferencia en las comunicaciones, los mayores saltos temporales en los cronómetros y las apariciones más claras de la silueta se producían sistemáticamente en las 2 horas posteriores a una sesión de medición intensiva del glaciar. Por el contrario, en los días en que el mal tiempo les impedía trabajar y se limitaban a permanecer en el campamento, las anomalías disminuían hasta ser casi imperceptibles. Era como si el propio acto de medir, de cuantificar y mapear aquella zona fuera percibido como una agresión. La advertencia de Mateo sobre la carga pesada adquirió un nuevo y escalofriante significado. Su carga no era solo la culpa por el hombre que abandonaron, era su misma misión, su propósito científico. La montaña no quería ser conocida, no por ellos. Su intento de conquistarla con conocimiento era precisamente lo que los habían condenado a permanecer en ella. Este descubrimiento los enfrentó a una conclusión tan lógica como inaceptable, y a un nuevo dilema que hacía palidecer al anterior. Si su hipótesis era correcta, la única forma de romper el ciclo y encontrar una salida no era a través de un nuevo mapa o una ruta diferente, sino abandonando por completo la misión. Tendrían que dejar de tomar mediciones, apagar sus instrumentos y esencialmente renunciar al propósito por el cual estaban allí. Proponerle esto a Ricardo era impensable. No solo sería interpretado como un acto de motín, sino que carecían de pruebas que pudieran convencer a una mente tan rígidamente racional. Su evidencia consistía en correlaciones de datos que fácilmente podían ser desestimadas como coincidencias, síntomas subjetivos y la interpretación de un mapa primitivo. Estaban atrapados entre dos imposibles: continuar con la misión y permanecer prisioneros de un fenómeno que los estaba desintegrando lentamente, o proponer el abandono de la misión y enfrentarse a la ira de su líder y a un seguro fracaso profesional. La preparación para el clímax estaba completa. La siguiente decisión no sería sobre una ruta en el mapa, sino sobre en qué realidad elegían creer para sobrevivir. De acuerdo, aquí tienes el bloque 5, o clímax, compuesto por 7 párrafos, continuando la historia exactamente donde se quedó y siguiendo rigurosamente todas las directrices, el idioma y el formato solicitados. La confrontación final no fue un estallido de ira, sino un procedimiento frío y metódico, casi clínico. Javier y Elena solicitaron una reunión formal con Ricardo en la tienda principal, presentando sus hallazgos no como una teoría paranormal, sino como un informe de riesgo operativo. Desplegaron sus registros clandestinos, los gráficos de Javier que mostraban la correlación estadística ineludible entre la actividad de los instrumentos y la intensidad de las anomalías, y el diario de Elena, que documentaba la sincronía de los síntomas fisiológicos del equipo con los picos de medición. Lo enmarcaron en un lenguaje que Ricardo pudiera entender: hipótesis de reactividad ambiental localizada, posible campo electromagnético no identificado que interfiere con la instrumentación y la neurología humana. Sugirieron una pausa inmediata de 48 horas en todas las mediciones para verificar la hipótesis. Su propuesta era, en esencia, un ultimátum disfrazado de procedimiento científico. Ricardo escuchó en un silencio gélido, sus ojos moviéndose de los gráficos a sus rostros, buscando no la verdad, sino la insubordinación. Para él, no era una hipótesis científica, era un motín nacido del miedo y la fatiga. Su respuesta fue una disección brutal de su argumento, desestimando cada correlación como una coincidencia y cada síntoma como un producto de la hipoxia y el estrés. Concluyó con una orden directa e inapelable: la recolección de datos se intensificaría para compensar el tiempo perdido. La misión continuaría. La orden de Ricardo fue el punto de fractura definitivo. Javier y Elena intercambiaron una mirada que selló su decisión. Habían ofrecido una salida lógica y protocolaria, y esta había sido rechazada. Seguir las órdenes de Ricardo ya no era una cuestión de disciplina, sino de complicidad en lo que ahora consideraban un suicidio lento y programado. Esa noche, mientras una calma antinatural se asentaba sobre el campamento, tuvo lugar el acto de sabotaje. No fue un acto de violencia, sino de precisión quirúrgica. Javier, con la ayuda de Elena que vigilaba, accedió a la estación total y al receptor GNSS principal. No los destruyó físicamente, hizo algo más sutil y permanente. Utilizando un dispositivo de pulso electromagnético de bajo alcance, diseñado para emergencias de borrado de datos, frió los delicados circuitos internos de las unidades de procesamiento y almacenamiento. Fue un acto silencioso, que duró menos de 1 minuto. Al hacerlo,
No solo destruyó equipos valorados en una fortuna, saboteó su propia carrera, su ética profesional y la única razón de su presencia en aquella montaña. Fue el sacrificio de su identidad como hombres de ciencia para poder sobrevivir como seres humanos. El zumbido de baja frecuencia que los había atormentado durante días cesó casi al instante, dejando un silencio profundo y absoluto en su lugar. El descubrimiento, a la mañana siguiente, fue un evento de una furia contenida y helada. Ricardo, al encontrar los instrumentos principales completamente inertes, con sus pantallas muertas y sin respuesta a ningún intento de reinicio, comprendió inmediatamente lo que había sucedido. Su mirada se clavó en Javier y Elena, y en ella no había sorpresa, solo la confirmación de una traición que ya anticipaba. Su reacción inicial fue una explosión de acusaciones, amenazando con un consejo de guerra, con el fin de sus carreras, con la ruina profesional. Pero a medida que su ira se consumía contra el silencio impasible de los dos científicos y la inmensidad de la montaña, la cruda realidad logística se impuso. Estaban a días del campamento base, sin posibilidad de reparación y sin los instrumentos clave para continuar la misión. Su autoridad, que emanaba directamente del propósito de la expedición, se evaporó en el aire enrarecido. Ya no era el líder de un proyecto científico de vanguardia. Era simplemente un hombre atrapado a casi 6.000 metros de altura, con un equipo fracturado y una visión imposible. El poder, en ese instante, cambió de manos, aunque nadie lo reclamara explícitamente. Con la misión oficialmente terminada por un fallo catastrófico e inexplicable del equipo, como Ricardo lo comunicaría más tarde a la base, la dinámica del grupo se reconfiguró por completo. La pregunta ya no era cómo completar el mapa, sino cómo salir de él. Todas las miradas, incluida la de un Ricardo derrotado, se volvieron hacia Matteo. El guía local, que hasta entonces había sido una presencia silenciosa y pasiva, asumió el liderazgo sin mediar palabra. Desplegó de nuevo su mapa de lona, que ahora ya no parecía una reliquia supersticiosa, sino la única carta de navegación fiable. Su primera orden fue simbólica y profunda. Debían abandonar todo el equipo científico no esencial. Las cajas con los instrumentos dañados, los trípodes, las baterías de repuesto, todo aquello que representaba su intento de imponer un orden sobre la montaña, fue dejado atrás, una ofrenda involuntaria al glaciar. Mientras lo hacían, Javier notó que la silueta oscura que lo había acechado desde las cornisas ya no estaba allí. La sensación de ser observado se había desvanecido, reemplazada por una indiferencia vasta y aterradora. La montaña no los había expulsado, simplemente había dejado de prestarles atención. El descenso fue una procesión silenciosa, un éxodo de 4 extraños unidos por un secreto de múltiples capas. Matteo los guió a través de rutas que no existían en ningún mapa oficial, pasos de cabras y cornisas que parecían desafiar la gravedad, pero que ofrecían un camino directo y seguro hacia cotas más bajas. Navegaba con una certeza que no provenía de la tecnología, sino de un conocimiento íntimo y generacional del terreno. Ricardo caminaba detrás de él, un hombre reducido, su pragmatismo convertido en una cáscara vacía. Ya no daba órdenes, solo seguía, concentrado en la mecánica de la supervivencia. Javier y Elena caminaban juntos, inmersos en el peso de su decisión. Habían ganado, en cierto modo, habían demostrado su hipótesis de la forma más drástica posible, y habían salvado, probablemente, sus vidas y su cordura. Pero su victoria tenía el sabor amargo de la transgresión. Habían cruzado una línea profesional y ética de la que no había retorno. El pacto de silencio sobre el alpinista abandonado ahora se veía eclipsado por un secreto aún mayor, la verdadera causa del fracaso de la expedición GA7. Durante el segundo día del descenso, mientras atravesaban un valle que por fin les resultaba completamente nuevo, se toparon con un pequeño montículo de piedras, una apacheta, que no estaba allí cuando subieron. Matteo se detuvo frente a ella y se quitó el sombrero en señal de respeto. Elena, al acercarse, vio que de entre las rocas sobresalía un trozo de tela naranja, idéntico al del anorak del alpinista que habían abandonado. Comprendió al instante. Alguien, probablemente otros montañistas o un equipo de rescate, lo había encontrado y le había dado sepultura según la costumbre de la montaña. La tumba improvisada no era una acusación, sino un cierre, un punto final a esa parte de su tormento. Pero para Javier no ofrecía consuelo. Al verla, se dio cuenta de que mientras ellos habían estado atrapados en su bucle, repitiendo sus errores, el mundo exterior había seguido su curso.
la muerte de aquel hombre había sido registrada y honrada por otros, mientras que su propia transgresión, la de abandonar la misión, permanecería para siempre como un fantasma sin sepultura, un dato ausente en un informe oficial, que sería en sí mismo la mayor de las mentiras. Al llegar al límite de la zona del silencio, en el punto exacto donde la vegetación comenzaba a aferrarse de nuevo a la roca, Mateo se detuvo y señaló hacia el valle que se abría más abajo, donde sabían que encontrarían el sendero principal. Era su forma de decir que su trabajo había terminado, que a partir de ahí podían seguir solos. Antes de darse la vuelta para regresar a sus dominios, miró a Javier y le dijo las únicas palabras que había pronunciado en días, en un español áspero y preciso. La montaña a veces pide un pago para dejarte ir. Ustedes ya pagaron. No especificó cuál de sus pecados había saldado la deuda, el abandono del hombre o el sabotaje de su propia misión. Quizás, para la montaña, ambos eran la misma cosa, un acto de arrogancia seguido de un acto de sacrificio. Con esa sentencia enigmática, Mateo se dio la vuelta y desapareció entre las rocas, dejándolos solos con la civilización a la vista y con la carga de construir una narrativa coherente a partir de los fragmentos de una verdad que nunca podría ser contada. La gran superación no había sido una victoria sobre el entorno, sino una rendición negociada, cuyo precio exacto solo empezarían a comprender cuando volvieran a un mundo regido por leyes que ya no les parecían tan absolutas. De acuerdo, aquí tienes el bloque 6, desfecho y consecuencias, compuesto por 6 párrafos, continuando la historia exactamente donde se quedó y siguiendo rigurosamente todas las directrices, el idioma y el formato solicitados. Fueron recibidos con una mezcla de alivio y preocupación por el equipo de apoyo, pero la narrativa oficial ya había sido cementada por Ricardo a través de un breve y codificado mensaje de radio. Fallo catastrófico e inexplicable en la instrumentación principal, debido a una posible tormenta geomagnética. Misión abortada. Equipo a salvo. La frase era una obra maestra de la jerga corporativa, lo suficientemente técnica para ser creíble y lo suficientemente vaga para evitar preguntas incómodas. Durante el interrogatorio inicial, Ricardo se encargó de todo el diálogo, describiendo con una precisión escalofriante una secuencia de eventos que nunca ocurrieron, mientras Javier y Elena permanecían en un silencio que fue interpretado como shock postraumático. Nadie cuestionó su versión. En el mundo de las expediciones de alto riesgo, los fracasos técnicos, aunque costosos, son más fáciles de procesar y archivar que los fracasos humanos. El protocolo, que los había condenado en la montaña, ahora los absolvía en la civilización, envolviendo la verdad en capas de burocracia y negación plausible. La mentira se convirtió en el primer paso para su reintegración en un mundo que exigía explicaciones sencillas para realidades complejas. El informe final de la expedición GA7, con número de folio 78B, es un documento de 112 páginas que se conserva en los archivos del Consorcio Geológico. Es un testamento a la ficción técnica. Más de la mitad del informe detalla los datos recopilados antes del incidente, datos que fueron considerados de excelente calidad. La sección sobre el fallo del equipo es exhaustiva, incluyendo apéndices con análisis especulativos sobre fluctuaciones de voltaje y la exposición a radiación de fondo anómala. No hay ni una sola mención al alpinista encontrado, ni a las discrepancias temporales, ni a la sensación de estar atrapados en un bucle topográfico. Los diarios de campo de Javier y Elena fueron entregados, pero solo las páginas correspondientes a los primeros 12 días de la misión. El resto, según el informe, se perdieron debido a las adversas condiciones durante el descenso de emergencia. El equipo se dispersó inmediatamente después de firmar los acuerdos de confidencialidad. No hubo despedidas, solo un acuerdo tácito de no volver a contactarse, de permitir que la versión oficial se solidificara hasta convertirse en la única historia. El silencio institucional fue absoluto, una tumba de papel para una verdad demasiado incómoda para ser registrada. Javier regresó físicamente a su apartamento en Madrid, pero su mente nunca abandonó la cordillera de los Andes. La certeza del mundo, que antes se encontraba en las coordenadas y las mediciones de precisión, se había evaporado. Se encontró incapaz de trabajar. Mirar un teodolito o la pantalla de un receptor GNSS le provocaba ataques de pánico. El silencio de su hogar ya no era pacífico, sino que zumbaba con la misma frecuencia de baja intensidad que había experimentado en la montaña.
La silueta oscura que lo acechaba en la nieve ahora lo seguía en la periferia de su visión en las calles concurridas de la ciudad, una sombra en una multitud, un recordatorio constante de su vigilancia perpetua. Se obsesionó con los pocos datos que había logrado salvar en una unidad de memoria encriptada. Pasaba las noches en vela tratando de encontrar un patrón definitivo, una prueba irrefutable de lo que habían vivido, una ecuación que explicara el laberinto. Pero la verdad sin testigos es indistinguible de la locura. Su aislamiento ya no era geográfico, sino existencial, atrapado en una realidad que solo él, Elena y Mateo conocían. Una prisión mucho más grande y solitaria que la meseta helada. Las consecuencias para los otros miembros del equipo siguieron trayectorias divergentes, cada una un reflejo de su papel en la crisis. Ricardo, fiel a su pragmatismo, capitalizó la experiencia. Su gestión del fallo de equipo en condiciones extremas fue elogiada en su evaluación de rendimiento como un ejemplo de liderazgo decisivo bajo presión. Fue ascendido a director de operaciones de campo, un puesto desde el que ahora planificaba otras misiones, redactando protocolos aún más estrictos, diseñados para eliminar cualquier variable humana. Para él, GA7 no fue un fracaso moral, sino una lección logística. Elena, por el contrario, nunca volvió a pisar el campo. Solicitó y optó un puesto administrativo en la sede central del instituto, un trabajo monótono rodeado de archivos y bases de datos. Fue su forma de penitencia, un exilio autoimpuesto lejos de cualquier situación que pudiera obligarla a tomar una decisión de vida o muerte. Cambió la adrenalina del trabajo de campo por la seguridad predecible del papel, buscando en la burocracia un refugio contra la ambigüedad moral que casi la destruye. Ambos sobrevivieron, pero lo hicieron amputando la parte de sí mismos que había sido herida en la montaña. El legado de la expedición GA7 perdura de una forma irónica y silenciosa. Los datos geodésicos sobre el retroceso del glaciar Perito Moreno Sur, recopilados durante esas primeras 2 semanas, han sido citados en más de una docena de estudios sobre el cambio climático. Son considerados una contribución valiosa a la ciencia, una pieza limpia y precisa en el complejo rompecabezas del calentamiento global. Nadie que utilice esos datos podría imaginar su verdadero coste. La misión, oficialmente archivada como un éxito parcial, a pesar de las dificultades, cumplió su propósito científico. Esta es quizás la consecuencia más inquietante de todas. Una verdad científica, utilizada para predecir el futuro de nuestro planeta, se construyó sobre los cimientos de una mentira deliberada y el sacrificio de la integridad de quienes la obtuvieron. La expedición no descubrió una anomalía en la montaña, reveló una anomalía mucho más profunda en el sistema que patrocina la búsqueda del conocimiento, un sistema que a menudo valora más los datos que las vidas que se pierden o se rompen para conseguirlos. El informe psiquiátrico final de Javier, archivado años después, describe un cuadro de trastorno esquizotípico de la personalidad con delirios de referencia, provocado por un estrés postraumático severo. Nunca contó explícitamente la historia completa a sus médicos, solo fragmentos sobre bucles, presencias que observan y un pago que tuvo que hacerse. Para el mundo, su colapso fue una trágica consecuencia individual del rigor de su profesión. Pero para él fue la única respuesta lógica a una experiencia que demostró que la realidad es negociable y que los mapas más precisos pueden no mostrar el verdadero laberinto. La zona del silencio dejó de ser un lugar en los Andes para convertirse en el paisaje permanente de su mente. El informe oficial certificó que habían conquistado la montaña, pero ellos sabían la verdad. La montaña los había conquistado a ellos, dejando una parte de sus almas congelada para siempre, junto a aquel hombre. De acuerdo, aquí tienes el bloque 7, conclusión y mensaje final, compuesto por 5 párrafos, continuando la historia y siguiendo rigurosamente todas las directrices, el idioma y el formato solicitados. El legado de la expedición GA7 no reside en los terabytes de datos geodésicos que fueron salvados, ni en el informe técnico que descansa en un archivo climatizado. Su verdadero legado es una advertencia silenciosa, la historia de cómo un intento de imponer orden sobre la naturaleza resultó en el caos absoluto de la psique humana. Las expediciones de esta naturaleza parten de una premisa fundamental, que el mundo es un objeto de estudio que puede ser medido, cuantificado y en última instancia comprendido. GA7 demostró que ciertos lugares y ciertas verdades se resisten a esta lógica.
La montaña no solo rechazó ser cartografiada, reconfiguró activamente los mapas internos de quienes osaron intentarlo. La misión, en su afán por registrar el retroceso de un glaciar, documentó involuntariamente la erosión mucho más rápida de la certeza, la moral y la cordura. La lección más profunda que dejaron atrás, junto a su equipo abandonado, es que la conquista del conocimiento puede ser una ilusión, y que el precio de un dato puede ser a veces una parte irrecuperable de nuestra propia humanidad. El mapa más importante que debían consultar no era el topográfico, sino el de sus propios límites, una frontera que cruzaron sin darse cuenta hasta que fue demasiado tarde para volver. Esta historia, en su núcleo, no es un evento aislado, sino la confirmación de un patrón, un eco en un cañón de decisiones imposibles. El diario en vídeo del alpinista que encontraron fue la prueba de que no eran los primeros en enfrentarse a esa elección brutal y probablemente no serían los últimos. El protocolo no escrito de la montaña, aquel que dicta que la supervivencia del grupo a menudo requiere el sacrificio del individuo, es una ley que se perpetúa no por malicia, sino por la cruda matemática de la supervivencia en los límites de la existencia. Lo que la expedición GA7 revela es cómo los sistemas que creamos para protegernos, los manuales de operaciones, las cadenas de mando, la fe ciega en la tecnología, pueden convertirse en los mismos mecanismos que nos obligan a cometer actos inhumanos. El verdadero horror no es que tuvieran que tomar una decisión, sino que el sistema para el que trabajaban ya la había tomado por ellos mucho antes de que pusieran un pie en el glaciar. La historia de Javier y su equipo es por tanto la de muchos otros exploradores anónimos, un registro de cómo la ambición y el protocolo pueden llevar a hombres buenos a perpetuar un ciclo de abandono, convirtiendo las cumbres más altas del mundo en los escenarios recurrentes de un mismo fracaso moral. Las enigmáticas palabras de Mateo, "La montaña a veces pide un pago para dejarte ir", resuenan mucho después de que el eco de sus pasos se desvaneciera. El pago que la zona del silencio exigió no fue en vidas, sino en identidades. Ricardo pagó con su autoridad, reducida a la obediencia silenciosa a un guía al que había despreciado. Elena pagó con su vocación, cambiando la impredecibilidad del campo por la esterilidad de un despacho. Y Javier pagó el precio más alto, su cordura, su fe en un universo ordenado y lógico. El sabotaje de los equipos no fue solo un acto de autopreservación, sino el pago final de esa deuda, un sacrificio de su propósito profesional para salvar lo que quedaba de sus almas. La lección que se extrae de su experiencia es una de humildad radical. Enseña que hay lugares en el mundo que no desean ser conocidos, que no responden a la lógica de la conquista científica, sino a una ley más antigua de equilibrio y respeto. La expedición fracasó porque trató el lugar como un objeto inerte que debía ser medido, en lugar de como una presencia activa con la que se debía negociar. La montaña no los castigó, simplemente les recordó que el explorador no es un conquistador, sino un invitado, y que ignorar esa verdad tiene un coste que ningún presupuesto de misión puede cubrir. La historia de la expedición GA7 existe ahora en dos archivos paralelos e irreconciliables. Por un lado está el folio 78B, un documento oficial, pulcro y técnico, que habla de tormentas geomagnéticas y datos de alta calidad. Por otro, existe un archivo inmaterial, compuesto por los recuerdos fracturados de sus supervivientes, por un diario médico con anotaciones que nunca fueron transcritas, y por un mapa de lona que probablemente ya se ha desintegrado en la inmensidad de los Andes. Este documental ha intentado reconstruir este segundo archivo, el que contiene la verdad humana detrás del fracaso técnico. Nos obliga a preguntarnos cuántos otros informes oficiales, en los anales de la exploración, la ciencia o la historia, son en realidad ficciones cuidadosamente construidas para ocultar compromisos morales, decisiones inconfesables y verdades demasiado perturbadoras para ser admitidas. La ausencia de un registro no significa la ausencia de un evento. A menudo, las historias más significativas son precisamente aquellas que se omiten, aquellas que se entierran bajo el peso del secreto y la vergüenza institucional. El verdadero silencio no era el de la montaña, sino el que vino después. Un pacto que protegió carreras y reputaciones al coste de enterrar una lección vital.
La zona del silencio no es, en última instancia, un lugar geográfico en un mapa. Es el espacio que existe entre lo que dicta un protocolo y lo que exige la conciencia. Es el territorio inexplorado dentro de cada uno de nosotros donde se toman las decisiones que nos definen. La expedición GA7 no se perdió en la inmensidad de los Andes. Se perdió en esa zona gris, en el momento en que la obediencia a la misión se volvió más importante que la fidelidad a su propia humanidad. Su historia es un registro permanente que advierte que las herramientas más avanzadas no sirven de nada cuando la brújula moral se ha roto, y que los mayores abismos no son las grietas de un glaciar, sino las que se abren entre lo que somos y lo que estamos dispuestos a hacer para tener éxito. Los archivos oficiales de la expedición GA7 están cerrados, pero las preguntas que plantean permanecen abiertas, resonando con la fuerza del viento en las altas cumbres. Si crees que las historias más importantes son las que no figuran en los informes, comparte este documental. Suscríbete para sacar a la luz más registros que nunca debieron ser ignorados.